Bueno, vamos a aprovechar este momento para referirnos a la situación por la que pasó nuestro país en esta semana con el fenómeno atmosférico Melissa, que tuvo sus efectos en la República Dominicana, causó sus daños. Aquí fueron declaradas 14 provincias en alerta roja, luego se convirtieron en 11 provincias. Y como podemos ver en las últimas informaciones de esta semana, se habla de más de 4.000 evacuados y daños importantes no solo a las viviendas, a las infraestructuras, sino también al tema de la producción agropecuaria nacional. Es lamentable, es una situación que cada vez que vienen fenómenos atmosféricos como estos nosotros estamos padeciendo. Afortunadamente en nuestro país los daños no fueron tan graves, aunque son significativos. Pero comparando con lo que pasó en Jamaica, en Haití y en Cuba, donde ahí sí causó un impacto grave, que las últimas informaciones es que en Haití más de 25 muertos, en Jamaica cerca de 4 o 5 muertos, en Cuba otra cantidad similar, y daños tremendos en Jamaica. Lo que se ve en las imágenes en Jamaica es desastroso. Aquí podemos ver en República Dominicana los reportes que tenemos, una información donde habla de los más de 4.000 evacuados y daños en provincias importantes como Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia. Aquí podemos ver las informaciones del Listín Diario donde nos habla de esos 4.000 evacuados. Luego podemos ver también una información en cuanto a los daños a la agropecuaria, que el Ministerio de Agricultura habla de más de 1.800 millones de pesos. Y aquí quiero que pongan bien la imagen de que Agricultura habla de 1.800 millones de pesos en daño a la agropecuaria, lo que es también muy importante. Y este es un dato interesante que tenemos que evaluar del sector agropecuario. Pero como hemos hablado, en República Dominicana estos son los daños que están revelando las autoridades. Pero si vemos las informaciones que también podemos ver en pantalla, las informaciones que tenemos sobre el caso de Jamaica, Cuba y Haití, la situación todavía ahí es mucho más grave porque es una situación, diría yo, lamentable, impactante, cuando uno ve las imágenes de lo que pasó en Jamaica, en Cuba y en Haití. En República Dominicana tuvo su daño también, como hemos podido ver aquí en las informaciones de los periódicos. Ahora bien, también tenemos un dato importante con relación a que desde el gobierno se ha estado hablando de la posibilidad de declarar en estado de emergencia a raíz del paso de esta tormenta que después se convirtió en huracán en Jamaica y Cuba con categoría 4 y 5. En República Dominicana se ha estado hablando de la posibilidad de una declaratoria de emergencia. Y desde el PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en torno a esa declaratoria de emergencia, ha hecho una advertencia. Ha dicho claramente que no se opone a una declaratoria de emergencia, todo lo contrario, todos estamos contestes y estamos de acuerdo en que hay que ir en auxilio de la familia dominicana que ha sido afectada y de las poblaciones, de las localidades que han sido afectadas por estos fenómenos. Ahora que hay que tener en cuenta que eso tiene que hacerse con mucha mesura y transparencia. Pero que además, si se va a hacer una declaratoria de emergencia, tiene que hacerlo de manera focalizada. Es decir, en los lugares donde realmente hay daños comprobables, que fueron daños fuertes, se debe ahí, sí, pudiera declararse en estado de emergencia, pero también asegurarse que los fondos que se destinen para ir en auxilio de esas localidades y de esas familias que viven en esas localidades, vaya donde la gente que lo necesite. Y que no vaya a suceder como en otro caso, que se ha utilizado la declaratoria de emergencia y la situación de dolor de la familia dominicana en determinadas localidades y se ha utilizado el dinero para robárselo. Que hay que evitar eso. Y recordemos el caso de Fiona en el este del país, que se habló de ayudas, se habló de una asistencia a la familia del este, de las provincias de Atomayor, El Ceibo, por ahí, y cuando sucede a muchas de esos lugareños, principalmente productores de cacao, se le hablaba de las ayudas y los productores decían que a ellos no les había llegado nada.
Entonces, ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Bueno, nadie dio explicación dónde fue a parar ese dinero. Entonces, ahora lo que se está advirtiendo, y eso lo hace el ingeniero Miguel Vargas Maldonado del PRD, y ahí podemos ver las declaraciones en pantalla del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hace la advertencia que de decidirse declarar en emergencia debe ser focalizada, es decir, en las localidades donde han sido afectadas, y que esos fondos deben ir dirigidos a la gente que lo necesita y a hacer inversiones en lo que se necesita. Si hay que reconstruir un camino, si hay que reconstruir un puente, hay que hacerlo. Y eso es evidente que debe ser así. Hoy el ministro de Agricultura habla de daños a la agropecuaria de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, técnicos del sector agropecuario, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ha dicho a través de su presidente que ese monto ha sido alterado. Entonces, cuando hay unos cuestionamientos de este tipo, uno tiene que tener cuidado a la hora de asignar fondos, que son fondos públicos y que son dinero del pueblo. Hay que tener cuidado cuando usted va a hacer una declaratoria de emergencia y va a hacer una inversión de esos fondos. Hay que tener cuidado para que se haga de manera transparente y que se haga efectivamente para la gente que lo necesita y para enfrentar los problemas que están causando, vamos a decir, los efectos de esta tormenta Melissa. Todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar a los afectados, sobre todo a los más necesitados, a los productores agropecuarios. Hay fórmula de cómo ayudarlo. Ahora, usted tiene que determinar claramente cuáles localidades, cuáles provincias, cuáles comunidades, cuáles son los daños que hay que enfrentar y cuáles son las familias que deben recibir esa ayuda. Aquellos que perdieron su casa, que perdieron sus, vamos a decir, sus pertenencias como cama, colchones, que perdieron su comida, que perdieron todo. Hay que ir en auxilio de esa gente. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de verdad. No utilizar una situación de emergencia de la familia dominicana en determinada localidad para entonces utilizar esos dineros y destinarlo a otra cosa, es decir, para robarse. Eso sí no se puede permitir, y ahí el gobierno tiene que manejarse con mucha prudencia, con mucha mesura, con mucha transparencia, y la sociedad mantenerse vigilante para que si se decide esa declaratoria de emergencia, esos fondos vayan a parar a quien lo necesita y no se destinen para otra cosa. Y ese es el comentario que queríamos hacer con relación a este tema. El otro tema, aprovechando para hablar, por fin, el proyecto de modificación de la ley de residuos sólidos, como podemos ver aquí en una información en el periódico El Caribe, después de 3 meses, llegó a manos del Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader había dicho que lo iba a observar. Cuando le llegara, ya le llegó. Y este proyecto llega en medio de denuncia de manejo de lo que son los fondos que genera la ley de residuos sólidos. El PRD precisamente había denunciado en julio de este año que más de 3.000 millones de pesos generados desde el 2021 hasta la fecha por ese fondo a través de la ley de residuos sólidos habían sido destinados al pago de 5 empresas recolectoras de basura o que manejan operadores de los vertederos en la República Dominicana, y que a 2 de ellas se le había pagado a una 1.300 millones de pesos y a otras 1.100 y pico de millones de pesos. Y el PRD llevó eso a la Procuraduría, lo llevó a la Comisión de Ética Gubernamental para que se investiguen estos pagos. 7.000 millones de pesos recaudados del 2021 al 2024. De eso se utilizaron 3.095 millones para el pago a operadores de vertederos, y se le ha pedido a la Procuraduría de la República y se le ha pedido a la Comisión de Ética Gubernamental que investigue, que indaguen sobre ese caso de esos pagos para esas empresas. Y al día de hoy no hay respuesta. Le ha llegado al Poder Ejecutivo la modificación de este proyecto de ley, muy cuestionado, 3 meses después, en medio de estas denuncias supuestas de corrupción, o vamos a decir denuncias de irregularidades que ha hecho el PRD, y todavía la Procuraduría no ha dado respuesta, ni tampoco la Comisión de Ética Gubernamental. Es en ese ambiente que el presidente de la República recibe el proyecto de ley, el cual dijo que lo va a observar. Es decir, que en un planteamiento que el presidente hace de que va a observar ese proyecto de ley, y en un planteamiento de que el PRD llevó esta denuncia a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de Ética Gubernamental, en ese ambiente es que el presidente de la República recibe 3 meses después
la modificación al proyecto de ley o a la ley de residuos sólidos, muy cuestionada por sectores empresariales y sectores de la vida nacional, alto, medio y de abajo. Es decir, el empresariado al más alto nivel, el empresariado a nivel medio y el empresariado o comerciante a nivel más mínimo han cuestionado las modificaciones que se introdujeron en ese proyecto, además de la denuncia que ha hecho el PRD. O sea, eso demanda que la Procuraduría y la Comisión de Ética den respuesta inmediata ya al tema del que se le ha apoderado. Esperamos que esto tenga una decisión saludable y que esto quede bien claro para entonces nosotros tener una ley de residuos sólidos que se corresponda con la transparencia, con la verdad y con la necesidad que tiene la República Dominicana de enfrentar ese mal que se llama la basura, residuos sólidos y donde interviene lo que se llama el negocio de la basura. Aquí terminamos con estos comentarios y les invitamos a la entrevista que tenemos ahora con nuestro invitado de hoy, el ingeniero César Fernández, dirigente político de la Fuerza del Pueblo.